Un desconocido me pagó el café todos los días durante semanas. Cuando supe la razón, todo cambió. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. No soy de levantarme temprano por gusto. Me despierto porque el cuerpo ya se acostumbró a la chinga, alarma a las 6:10 de la mañana, ducha rápida, camisa planchada a medias y a la calle. Trabajo en una oficina gris, de esas donde el café es lo único que te mantiene cuerdo. Por eso, desde hace años, hago la misma parada todas las mañanas en una cafetería chiquita que queda a 2 cuadras del metro. No es fancy ni nada, pero el café es decente y la gente no molesta. El primer día que pasó no le di importancia. Llegué medio dormido, pedí mi americano de siempre y cuando saqué la cartera, la chava de la barra me dijo, ya quedó, joven. Está pagado. Pensé que se había equivocado. Le dije que no, que era mío. Ella señaló con la cabeza hacia atrás. Un señor, como de unos 50 y tantos, chamarra café, barba entrecana, estaba sentado cerca de la ventana. No me volteó a ver. Solo levantó un poco la mano, como diciendo no pasa nada. No supe qué hacer. Asentí, dije gracias medio incómodo y me fui. Caminé a la oficina pensando que tal vez me había confundido con alguien más. Pasa. La gente se equivoca. Al día siguiente pasó lo mismo. Y al siguiente. La tercera vez ya me dio pena. Volví a buscarlo con la mirada, ahí estaba, siempre en la misma mesa, siempre llegando antes que yo. Nunca sacaba el celular, nunca parecía tener prisa. Solo café y ventana. Cuando intenté acercarme para decirle que ya no era necesario, se levantó justo cuando yo avanzaba y salió sin decir nada. Ahí fue cuando empecé a pensar más de la cuenta. No es normal que alguien te pague el café todos los días. Una vez, va. 2, chance. Pero ya iban como 5 días seguidos. Yo no me considero una persona memorable. No hago voluntariados, no dono órganos, no soy el tipo que cambia vidas. Vivo mi vida y ya. Le pregunté a la chava de la barra si lo conocía. Me dijo que iba seguido, que siempre pedía lo mismo y que siempre dejaba buena propina. Nada raro. Según ella, solo había dicho, el café del joven de la camisa azul corre por mi cuenta. Camisa azul. Yo casi siempre voy de azul. Pasó una semana completa. Luego 2. Yo ya ni sacaba la cartera. Me sentía mal, pero también era absurdo insistir si el señor se iba antes de que pudiera hablarle. Una parte de mí empezó a justificarlo, si él quiere hacerlo, es su dinero. Otra parte no me dejaba en paz. ¿Y si esperaba algo? ¿Y si un día me iba a pedir algo raro? Empecé a llegar un poco antes para agarrarlo a tiempo. Un martes por fin coincidimos. Estaba a 2 mesas de distancia. Me acerqué con el café en la mano. Oiga, le dije, de verdad gracias, pero ya no tiene que, me interrumpió con una sonrisa cansada, de esas que no son felices pero tampoco tristes. No se preocupe, me dijo, es solo café. Tenía voz tranquila. No sonaba a alguien raro. Me senté sin pedir permiso, más por nervios que por confianza. Aún así, seguí, ya fueron varias veces. Quería saber por qué. Se quedó callado unos segundos. Miró por la ventana como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. Porque hace años usted me ayudó, dijo al fin. Me reí, no por burla, sino por sorpresa. Creo que me confunde, le dije. De verdad no recuerdo, asintió lento. Eso es lo que me imaginé. No me explicó nada más. Se levantó, dejó un billete doblado en la mesa y se fue. Me quedé ahí, viendo el café enfriarse, con una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo importante está a punto de salir, pero todavía no. Ese día no pude concentrarme en el trabajo. Estuve dándole vueltas a la cabeza. ¿Ayudarlo cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? He ayudado a gente, supongo, como cualquiera, dar direcciones, prestar el celular, separar una pelea. Nada que amerite meses de café gratis. Aún así, al día siguiente regresé. Y al otro. Y él seguía ahí. Siempre pagaba. Siempre se iba sin decir mucho. Como si ese fuera el trato silencioso. Empecé a notar detalles. Tenía una cicatriz vieja en la mano izquierda. Caminaba lento, como si una pierna le molestara. A veces parecía nervioso, otras completamente en paz. No hablaba con nadie más. Y lo peor, empecé a sentir que, aunque yo no recordaba nada, él sí. Y que lo que fuera que pasó, había sido importante de verdad. Después de esa conversación, ya no fue lo mismo. Antes solo aceptaba el café y ya, pero ahora me sentía observado, no de mala manera, más bien como cuando alguien te conoce mejor de lo que debería.
Empecé a fijarme más en él, aunque tratando de que no se notara. Nunca llevaba reloj, siempre llegaba antes que yo y se iba apenas yo terminaba de pagar, bueno, de fingir que pagaba. Un jueves me armé de valor otra vez. No iba a dejar que el tema se quedara flotando así nomás. Oiga, le dije cuando lo vi levantarse, ¿de verdad está seguro que soy yo? Se detuvo. Esta vez sí me miró directo. Tenía los ojos cansados, pero atentos. Completamente, respondió. Pero no se estrese. No fue nada grande. Para usted fue un momento cualquiera. Eso me dejó peor. Porque si para mí fue algo tan irrelevante que ni lo recuerdo, ¿qué tan jodido estaba él para que se le quedara grabado? Ese día se sentó un rato más. Yo no dije nada, pero tampoco me moví. Fue él el que rompió el silencio. ¿Nunca le ha pasado que alguien le dice algo en el momento exacto? Me preguntó. No un discurso, no una frase motivacional de esas que venden en tazas. Algo simple. Negué con la cabeza. A mí sí, dijo. Y me salvó. No usó palabras grandes. No dijo me salvó la vida, ni me cambió el destino. Lo dijo como quien habla de una curita bien puesta. Me contó que hace años estaba en una etapa muy mala. No entró en detalles, y yo no pregunté. Dijo que una tarde, en el metro, se le acercó un desconocido. O sea, yo. Que no le hablé bonito ni le di consejos. Solo le pregunté si estaba bien y me quedé ahí parado un rato, aunque se veía que yo iba tarde a algo. Eso me movió algo en la cabeza. Recordé vagamente una escena, un andén lleno, un señor sentado, la gente pasando de largo. Yo mirando el reloj. Yo dudando. Creo que sí recuerdo algo así. Sonrió leve, como si no esperara que yo recordara nada. No me dio dinero, continuó. No me llevó a ningún lado. Solo no se fue. Me dijo que después de eso se levantó, se fue a su casa y decidió aguantar un día más. Luego otro. Y así. Nunca volvimos a vernos, hasta ahora. Yo no sabía qué decir. Me sentía raro, porque no encajaba con la idea que uno tiene de ayudar a alguien. Yo no hice nada heroico. Ni siquiera estaba seguro de haber hecho lo correcto. Solo, no me fui. ¿Y por eso el café? Pregunté. Por eso el café, asintió. No es una deuda. Es un recordatorio. A partir de ahí empezamos a hablar más. No todos los días, pero de vez en cuando. Me contó que ahora trabajaba de repartidor, que tenía una hija ya grande, que la relación no era perfecta pero ahí iba. Yo le conté de la oficina, de lo aburrido que era todo, de cómo sentía que los días se repetían. Nunca cruzamos números. Nunca nos vimos fuera de la cafetería. Era como si ese espacio fuera el único lugar donde existía esa versión de nosotros. Una mañana no apareció. Esperé. Pedí el café yo solo. Sentí una punzada absurda de preocupación. Me dije que no exagerara, que no era nada mío. Aún así, al día siguiente llegué más temprano. Tampoco estaba. A la tercera mañana, la chava de la barra me preguntó si estaba esperando al señor. ¿No ha venido? Le pregunté. Negó con la cabeza. Desde la semana pasada dijo que ya no vendría, me respondió. Me pidió que le diera esto si lo veía. Me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito con letra temblorosa pero clara. Me senté en la misma mesa donde él siempre se sentaba. Tardé varios minutos en abrirlo. Adentro había una hoja doblada y un billete. En la hoja solo decía, gracias por quedarte ese día. No todos lo hacen. No había despedida. No había explicación. Solo eso. El billete era más de lo que costaban todos los cafés juntos. Lo regresé a la barra. No me sentía con derecho a quedármelo. Ese día llegué tarde al trabajo. Me quedé caminando sin rumbo un rato. Pensando en cuántas veces uno decide irse porque no es asunto mío. Pensando en cuántas veces alguien se queda solo esperando que alguien más no se vaya. Desde entonces, cada vez que veo a alguien sentado en silencio, con la mirada perdida, me detengo un segundo más. No siempre digo algo. A veces solo me quedo. Porque ahora sé que para alguien, eso puede ser todo. Pensé que con la nota se iba a cerrar todo. Que esa historia iba a quedarse como una anécdota rara que cuentas de vez en cuando sale el tema de cosas extrañas que te han pasado. Pero no. Lo que no te dicen es que cuando alguien te pone un espejo enfrente, ya no puedes dejar de verte. Los días siguientes seguí yendo a la cafetería. Al principio por inercia, luego porque sentía que, si dejaba de ir, estaba abandonando algo. Pedía mi café, pagaba como siempre y me sentaba un rato en la mesa de la ventana, la suya. No porque esperara que apareciera, sino porque ahí fue donde todo cobró sentido.
Empecé a notar a la gente más de lo normal. Al señor que siempre pedía pan dulce y se sentaba solo. A la chava que llegaba llorando bajito con el celular en la mano. Al morro que se quedaba parado afuera sin entrar, como si no estuviera seguro de merecer un café. Antes no los veía. O los veía, pero no me quedaba. Un viernes, saliendo del metro, vi a un chavo sentado en las escaleras. Tendría unos 22 años. Tenía la mochila a un lado y la cabeza entre las manos. La gente pasaba esquivándolo como si fuera un poste. Yo también iba tarde. Otra vez. Di 2 pasos. Luego me detuve. No hice nada espectacular. No le pregunté su historia ni le ofrecí soluciones. Solo le pregunté si estaba bien. Alzó la mirada, sorprendido, como si no esperara que nadie le hablara. Me dijo que no. Me senté a su lado. Nos quedamos ahí 5 minutos sin decir nada. Luego se levantó, me dijo gracias y se fue. No volví a verlo. No sé si eso cambió algo para él. Tampoco sé si tenía pensado hacerse daño o solo estaba teniendo un día de mierda. Pero por primera vez no me fui con esa sensación de ojalá alguien más haga algo. Eso fue lo que más me pegó de todo esto, darme cuenta de cuántas veces había pasado de largo creyendo que no era asunto mío. Un par de semanas después recibí un correo en el trabajo. Recursos humanos. Pensé que era otra de esas encuestas inútiles. Pero no. Era un aviso sobre una plática obligatoria de salud mental. Antes hubiera puesto cara y ya. Ese día sí fui. Escuché historias que no esperaba. Gente normal. Gente como yo. Compañeros que veía a diario y nunca hubiera imaginado que estaban cargando cosas tan pesadas. Ahí entendí otra cosa, casi nadie está bien del todo, solo que aprendemos a disimularlo. Empecé a ser más cuidadoso con cómo hablaba, con no minimizar, con no decir échale ganas como si eso arreglara algo. No porque me volviera una especie de salvador, sino porque ya sabía lo que podía pesar una frase mal puesta o una bien puesta. Un martes, cuando ya casi había olvidado la rutina del café pagado, la chava de la barra me detuvo. Oye, me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Asentí. El señor que te pagaba el café, bajó la voz, ¿era tu familiar? Negué. Es que volvió a venir, dijo. No preguntó por ti ni nada. Solo se sentó un rato y se fue. Pero dejó esto. Era una servilleta doblada. Adentro, una frase escrita con la misma letra temblorosa, hoy vine a despedirme del lugar. ¿Estoy bien? No decía más. Pero por alguna razón, eso fue suficiente. Sentí un alivio raro, como si alguien hubiera cerrado una puerta que llevaba tiempo abierta. Ese día no me senté en su mesa. Me senté en otra. Dejé la ventana libre. Entendí que no se trataba de aferrarse a la historia, sino de lo que haces después de escucharla. Desde entonces no he vuelto a saber de él. No sé cómo sigue su vida. No sé si algún día nos volveremos a cruzar. Y está bien así. No todas las historias necesitan un reencuentro dramático. Lo que sí sé es que ahora cargo con algo distinto. No una responsabilidad enorme ni una misión, sino una especie de atención extra. Como si el mundo hablara en voz más baja y yo por fin estuviera escuchando. A veces me canso. A veces no me quedo. A veces sigo de largo. No siempre se puede, pero ahora sé que quedarse 5 minutos puede pesar más que 1000 palabras. Y eso, aunque suene exagerado, me cambió más que cualquier café gratis. No pasó nada espectacular después de eso. Y lo digo en serio. No hubo reencuentros, no hubo llamadas a medianoche, no hubo giros de película. La vida siguió, que a veces es lo más raro de todo. Seguí yendo a la cafetería, pero ya no todos los días. Cambié horarios, rutas, incluso de lugar para sentarme. No por huir del recuerdo, sino porque entendí que ese capítulo ya estaba cerrado. Aún así, cada que entraba, inevitablemente buscaba con la mirada la chamarra café, la barba entrecana, la mesa junto a la ventana. Nunca volvió a estar ahí. Con el tiempo dejé de pensar en él como el señor del café y empecé a pensarlo como alguien que pasó por mi vida solo para dejarme algo. No un favor que devolver, sino una sacudida. De esas que no se sienten en el momento, pero te acomodan por dentro. Un día, en la oficina, una compañera explotó. Nada grave, solo lloró en el baño. Antes yo hubiera hecho como que no vi nada. Ese día me quedé afuera, esperando. Cuando salió, no le pregunté qué le pasaba. Solo le ofrecí un vaso de agua. Se quedó conmigo unos minutos, respirando. Luego regresó a su lugar. Nunca hablamos del tema otra vez, pero desde entonces me saluda diferente. No mejor, no peor. Diferente.
Y ahí entendí algo más: ayudar no siempre crea vínculos eternos. A veces solo crea un momento menos pesado. También empecé a pagar cafés. No como él lo hacía, de forma insistente o ritual. De vez en cuando. Cuando veía a alguien dudando frente al mostrador, contando monedas. Cuando la chava de atrás pedía lo más barato del menú. No les decía nada. No esperaba agradecimientos. A veces ni se daban cuenta. Y estaba bien. Una mañana, la barista me sonrió y me dijo: hoy tú eres el del café. Me reí. No por nostalgia, sino porque entendí el ciclo. Pagué, tomé mi vaso y me senté un rato sin hacer nada. Solo estar. Con el paso de los meses, la historia empezó a desdibujarse. Ya no recordaba exactamente qué día había sido la nota, ni el monto del billete, ni la fecha en que dejó de ir. Solo recordaba la sensación. Esa sí se quedó. Un sábado, mientras limpiaba un cajón, encontré la nota original. La de gracias por quedarte ese día. Estaba doblada, un poco amarilla ya. La leí y no sentí tristeza. Sentí calma. Como cuando sabes que hiciste algo bien, aunque no supieras que lo estabas haciendo. Pensé en cuántas veces buscamos reconocimiento por ayudar. Un gracias, una historia, una recompensa. Y cuántas veces lo importante pasa sin testigos, sin aplausos, sin memoria clara. Solo pasa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ese día en el metro yo sí me iba. Si hubiera pensado: no es mi problema. No para torturarme, sino para recordarme que las decisiones pequeñas también cuentan, aunque nadie las vea. No me volví una mejor persona de golpe. Sigo siendo impaciente. Sigo llegando tarde. Sigo queriendo desaparecer algunos días. Pero ahora, cuando alguien se queda callado demasiado tiempo, lo noto. Cuando alguien parece a punto de irse de sí mismo, lo noto. Y a veces, solo a veces, me quedo. No siempre sirve. No siempre cambia nada. Pero ya no subestimo el poder de estar. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no diría algo profundo ni inspirador. Diría algo simple: no sabes cuándo estás siendo importante para alguien más. Y probablemente nunca lo sabrás. Ese señor no necesitó que yo fuera su amigo, ni su terapeuta, ni su salvador. Solo necesitó que no me fuera. Y yo tampoco necesitaba cafés gratis. Necesitaba darme cuenta.